Bien, chicos, resulta que en el estudio que vamos a iniciar pronto, que es la parte de la dinámica, vamos a trabajar con un concepto muy importante que es fuerzas. Y la fuerza entra en un concepto que son los vectores. Por lo tanto, es importante que trabajemos previo este tema. Entonces, resulta que hay dos tipos de magnitud. Recordemos que magnitud en física hacen referencia a esas características o parámetros de un cuerpo o de un fenómeno que se pueden medir. Entonces recuerden que las magnitudes son aquellas que pueden ser medidas, cuantificadas, ¿listo? Por ejemplo, cosas que podamos medir: la longitud, el área, la temperatura, la velocidad, el volumen, la cantidad de corriente eléctrica. Bueno, todas esas son magnitudes porque se pueden medir. Hay otras características de los cuerpos o de los fenómenos que no se pueden medir. Por ejemplo, el olor, la textura, el color, ¿cierto? Se pueden observar pero no se pueden medir, aunque el color, pues digamos que en física hay algo que se llama la longitud de onda, y esa longitud de onda determina el color de los objetos, pero eso pues más adelante lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces recordemos, magnitudes son aquellas que se pueden medir, pero dentro de esas magnitudes hay dos tipos. Hay unas que se llaman escalares y otras que se llaman vectoriales. ¿Listo? Entonces, para que lo entiendan, voy a citar aquí como una situación. Entonces, escalares son aquellos que para expresarlos solamente yo necesito la magnitud, es decir, una cantidad, y ya con eso quedan expresadas. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes la edad, usted me va a decir 16 años, por ejemplo. En el caso de la edad. Entonces, un número, 16, y una unidad, que la unidad sí siempre es necesario. Por eso soy tan reiterativa en que es necesario saber realizar conversiones entre unidades y conocer las unidades en que se mide cada parámetro, porque en física las unidades son fundamentales. ¿Listo? Entonces, edad 16 años sería la unidad, pero allí ya estaría la información completa, ¿cierto? Si usted va ingresando al centro comercial y a usted le toman la temperatura, a usted le dicen la tienen 36 grados centígrados, puede ingresar. Entonces la información de temperatura, que en este caso la magnitud sería temperatura, está completa solamente mencionando un número, 36, y una unidad. No necesitamos saber nada más, ¿cierto? Y digamos que esa magnitud queda definida con esas dos cosas, ¿listo? Otro ejemplo de una magnitud escalar, donde solamente necesitamos magnitud y unidad para definir, podría ser, por ejemplo, el volumen, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta agua tiene usted en esa botella? Entonces, tengo 250 centímetros cúbicos. Entonces, la cantidad o la magnitud va a ser 250 y la unidad de medida metros cúbicos. Bien, este tipo de magnitudes que son suficientemente expresadas con un número y con una unidad se llaman escalares. Pero vamos a ver ahorita en contraste, hay otro tipo de magnitudes que no son suficientemente expresadas. O sea, si uno solamente dice la magnitud y dice la unidad, pues digamos que nos va a quedar información incompleta, como que no va a ser suficiente. Por ejemplo, si usted está parado en la calle y necesita llegar a una dirección y usted le pide una indicación a alguien y ese señor le dice camine 3 cuadras, digamos que ahí en ese caso estaríamos hablando de la magnitud de desplazamiento. Y el señor le dice 3 cuadras. Pregunto yo, esa información que le dio a usted su vecino, bueno, el señor que le está dando la información, 3 cuadras, ¿es suficiente para que usted llegue al lugar donde tiene que llegar?
No, ¿cierto? Porque 3 cuadras, usted podría avanzar 3 cuadras hacia adelante o devolverse 3 cuadras o 3 cuadras a la derecha o 3 cuadras a la izquierda. Entonces, ese 3 cuadras no es suficiente para definir esa magnitud. Necesitaríamos algo más. Ese tipo de magnitudes se llaman vectoriales. ¿Y qué es ese algo más que necesitamos? Algo que se llama dirección y sentido. Necesitamos saber hacia dónde específicamente está ocurriendo, se está desplazando, bueno, de acuerdo a la magnitud que estemos hablando, necesitamos más información, ¿listo? Entonces, dentro de esas magnitudes estaría, por ejemplo, el desplazamiento, la fuerza, por ejemplo. A propósito, ya les dije que vamos a trabajar el concepto de fuerza un poquito más adelante. La fuerza, ¿cierto? Yo le puedo decir, haga una fuerza de 2 newtons, les voy adelantando que la fuerza se mide en newtons, o sea, la unidad de medida es 2 newtons, pero es diferente si yo, digamos, tengo un objeto acá y imprimo una fuerza de 2 newtons hacia la derecha, ¿cierto? O si por el contrario cojo el objeto y hago 2 newtons pero hacia este lado, fíjense que el efecto va a ser diferente, o si lo hago hacia arriba o si lo hago hacia abajo, va a tener un efecto diferente. Por lo tanto, esa magnitud no queda expresada con el número y con la unidad, sino que se necesita algo que se llama dirección y sentido. ¿Listo? Dentro de esos vectoriales, como les cuento, está el desplazamiento, está la fuerza, está la velocidad. Bueno, todas aquellas magnitudes que necesiten también una dirección y un sentido. Para eso vamos a utilizar algo que se llama vectores, para expresar las magnitudes vectoriales. Entonces, los vectores son flechitas, ¿listo? Para que lo tengan allá en su cabecita. Bien, como les decía, para expresar magnitudes vectoriales utilizamos algo que se llama vectores, ¿listo? Para que lo tengan allá en su cabecita, los vectores se representan por medio de flechas. Entonces, un vector se va a representar por una flecha. Y esa flecha nos va a servir para determinar la magnitud, la dirección y el sentido de la magnitud de la que estemos hablando, del parámetro del que estemos hablando. Entonces, como les digo, pues un vector se va a representar por una flecha. Ese vector tiene unas partes, entonces esta parte se llama cabeza, esta parte se llama cola. El largo del vector me va a determinar la magnitud, es decir, qué tan grande es eso de lo que estemos hablando. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de una fuerza, qué tan larga sea la flecha me va a decir qué tan grande es esa fuerza. Entonces, un vector más largo que otro significa que esta magnitud de este vector es mayor que la de esa, ¿listo? Entonces, tal cual es la representación gráfica. El ángulo que forme desde un sistema de referencia, podemos decir teta, alfa, gamma, bueno, cualquier denominación para este ángulo, me va a determinar la dirección, ¿cierto? En un contexto dado también podríamos utilizar la palabra, digamos, si estamos trabajando de manera cardinal, podríamos decir, por ejemplo, el desplazamiento fue al noroeste, al noreste, al sureste, y eso me daría también la orientación, ¿bien? La dirección y el sentido lo da la cabecita del vector hacia donde esté apuntando, porque fíjense que este que es un vector podría tener dos posibles sentidos. Supongamos que son iguales, tanto en magnitud, o sea que son iguales de largos, como en dirección. O sea, supongamos que el ángulo fuera igual, pero si le cambiamos la ubicación de la cabecita, nos cambia el sentido. O sea, una cosa es, digamos, si estuviéramos hablando de desplazamiento,
que un auto, bueno, lo que se esté moviendo vaya en este sentido y otro muy diferente que vaya en este sentido, ¿cierto? Entonces fíjense que para poder describir estas magnitudes, pues nos es importante toda la información que nos da esta representación que es el vector. Entonces recordemos, el largo del vector me da la magnitud, el ángulo, qué tan acostado, qué tan inclinado esté, me da la dirección, y el sentido lo da hacia donde está apuntando la cabecita de la flecha, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Un mismo vector. Digamos que estos dos líneas, porque ahí todavía no son vectores, pilas, cuando estemos haciendo los talleres, las representaciones, lo que sea, los vectores son flechas, no son líneas. Entonces, si usted graficó bien el vector, pero no le colocó la cabecita de la flecha, que es la que me define el sentido, aquí nos faltó que la cabecita me da el sentido, pues no me está describiendo un vector, ¿listo? Si estas dos líneas forman partes de vectores igual de largos, podrían representar dos posibles sentidos, ¿cierto? Bastante diferentes. Entonces fíjense la importancia de cada uno de los elementos de la representación de ese vector. Bien, entonces digamos que esta es la parte como general de los vectores. Más adelante vamos a ver que esas representaciones gráficas podemos utilizarlas en diferentes contextos, que podemos incluso hacer operaciones con ellas, podemos sumarlas, podemos multiplicar un número cualquiera por ese vector y nos va a dar un vector más grande o más pequeño dependiendo del número por el cual estemos multiplicando, y que tiene digamos muchas utilidades, y más en la descripción de los fenómenos físicos, porque hay muchas magnitudes que se describen vectorialmente, es decir, son magnitudes vectoriales que necesitan una representación a manera de vector. Entonces es importante conocer qué son, para qué sirven, cómo se representan. Chao. Recuerda, suscríbete a nuestro canal para estar pendiente de nuevo contenido y dale un me gusta y comparte este video con tus amigos.